A Gustavo Gatica. Deja que ilumine esa oscuridad desde aquel día, que caminé sin una salida, quise dar la vuelta y se me vino encima. Junto al estallido vi solo pañoletas aireando la tarde, que de inusitada realidad no volví a abrir los ojos. Nunca más se vino encima esa tarde sin prevenir ni un soplo de viento, ni un segundo de olvido de aquello inmaterial. Solo el compás de mis pasos en la vereda. Sin recordar, se me vino encima ese choque, esos rayos en los ojos y vislumbré la tarde. Como un desvío de sol, y se me vino encima ese golpe en los ojos. No vi la tarde, se me vino a negro y el sol recortó el estallido en mis ojos frente a mí. Se me vino a negro y cayó la tarde el resplandor, que me cegó la tarde, ese pedazo de calle quedó mirando. Cegado estallaron mis medidas sangrientas, rodó la tarde de mi vida, se me vino a negro. Recorté de pasto, se me vino a suspiro. Fue la tarde ese pedazo, estabas junto a mí al estallido, se me vino a negro. A ciegas quedé viendo a negro, estupor de la violencia. Fue ese recorte un segundo, me encandiló la vida violáceo, el pantallazo y cayó a negro. Reventó mis ojos, la sutileza del espanto como un acantilado que golpea el mundo. Empantanado en ese cuadro de plaza, cayó a negro el barro del infierno. Iba airoso con la bandera al frente y llano caía a negro. Paralizó el cuerpo, los zapatos, el viento, la ira. Se me vino a color la llanura, a color mi sangre. Rodaba por el rostro mi vida a negro. Un pantallazo se escurrió, los ojos recortados saltaron. Se me vino encima el júbilo de mi corazón. La bandera cayó a negro. La oscuridad repentina me soltó el espejismo de venir esa tarde a la calle. Se me vino a negro y se recortó la tarde. Se me vino a negro y se recortó la plaza, la calle, la alameda, se recortó, se me vino a negro. Hola, muy buenas tardes. En nombre de Fundación Pablo Neruda, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de Pulsar Comunicación Cultural y de Librería Bonilla, les damos la bienvenida a esta segunda jornada de la Osada Verba de Carmen Berenguer, 1942-2024 homenaje. Bueno, hoy vamos a tener una mesa crítica para hablar acerca de la obra de la poeta chilena. En esta mesa tendremos a Claudia Posadas, a Víctor Munita, a Tania Favela y a Lee Calderón. Antes de dar la entrada, en este caso a Claudia, me gustaría leer brevemente su reseña biográfica. Claudia Posadas ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y becaria de programas de la Secretaría de Cultura, FONCA, entre ellos el de Residencias Artísticas para Chile. Ha publicado, entre otros, Liber Esquivias, 2010 y 2016, Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines, 2009, Carmen Berenguer, Plaza Tomada, Poesía 1983-2020, 2021, y Estela Díaz Marín, 2023. Bienvenida, Claudia. Muchísimas gracias, Manuel. Amable. Antes que nada, un agradecimiento pues, a todos los que nos están acompañando, que han cruzado la ciudad e incluso la carretera para estar aquí honrando a nuestra querida Carmen Berenguer, maestra amiga. Les damos la bienvenida a quienes nos están viendo por streaming a esta segunda sesión, esta segunda jornada de la Osada Verba, homenaje a Carmen Berenguer. Con la mesa crítica, ayer tuvimos la presencia virtual de toda los participantes chilenos, los amigos chilensis, en una participación generosa. Tuvimos a las destacadas plumas, Carola Jerez Berenguer, hija de Carmen y a nombre de la familia, a nombre de la Fundación Pablo Neruda, que fue que es uno de nuestros aliados en este homenaje, a los cuales les agradecemos.
Tamín Maulén y Ernesto González Barner, y la participación de poetas y críticos. Si me faltan algunos, no me los de memoria. Están, bueno, Juan Ramírez, de la Fundación también Pablo Neruda, Rodrigo Rojas, de la Universidad Diego Portales, poeta muy destacado, crítico, la doctora Soledad Falabella, una de las críticas y académicas más importantes, especialista en Gabriela Mistral. Estuvo la poeta y maestra Soledad Fariña, que no necesita presentación, una de las grandes poetas de la generación, esta generación tan importante a la que pertenece Carmen, que escribió, que orbitó durante la dictadura. Estuvo también Margarita Bustos Castillo, una poeta muy destacada, gestora académica, feminista. También estuvo presente Enrique Winter, un poeta y narrador de primer orden. ¿Quién más? Y de la Universidad de Valparaíso. Caro Castro, una poeta muy interesante. Yo recomiendo mucho su libro de La Mujer Gallina. Es un planteamiento sumamente relevante y una metáfora en torno a estas personas que fueron desaparecidas y luego puestas en lugares manicomios o en lugares de salud mental. Una metáfora. También, ¿quién me faltó? Sí, Carmen Avendaño, destacada poeta chilena, avecindada en México, en Nuevo León, editora y gestora cultural. Y creo que ya están. Muy bueno, por supuesto. Sí, perdón. Tuvimos la presencia especial del maestro Raúl Zurita, que bueno, apreció mucho a Carmen y nos brindó unas palabras de despedida, pero también de bienvenida a esta inmortalidad que da la obra y el legado de un autor. Bueno, por supuesto, nuestros agradecimientos reiterados a Librería Bonilla, a Manuel Illanes, jefe de actividades culturales de la librería, André Ursúa, poeta también, maestro Illanes, chileno, André Ursúa, también poeta chileno y editor de la casa editora asociada a la librería, el sello Bonilla Artigas. Y bueno, por supuesto, al joven Yaroslav, que también está ayudándonos, un editor magnífico en ciernes. Y bueno, pues por supuesto también a la Universidad Autónoma de Nuevo León, el nombre de Antonio Ramos Revillas, Jessica Nieto, y del maestro José Javier Villarreal. Bueno, dicho lo cual, por supuesto, estamos en un pequeño bastión, pero importante, en un caput dragonis de la poesía chilena en Ciudad de México. Entonces, pues, gracias por acoger esta mañana. Yo seré breve. Tuve el honor de realizar un trabajo antológico en torno a la obra de Carmen Berenguer. Era en ese momento un reto, puesto que esta era una obra que no era tan difundida y tampoco era tan accesible en los libros para conseguirlos todos. Yo varios años de conocer a Carmen, y pues había que dar una visión retrospectiva de esta obra. Había que también intentar dar una visión crítica y había que presentarla pues a México. Dado que es una obra muy compleja que utiliza diversos registros, como bien lo han observado, collage, crónica, el neobarroco, ella siempre dijo que era el neobarroso, perdón, el barroco latinoamericano, no, el neobarroso es otra cosa, perdón, me confundí. El libro es como Señal de Pieles, el collage, la crónica también periodística, la crónica bueno, la crónica de los testimonios de lo que ocurrió en dictadura. Eso lo podemos ver en La Ciste Pintada, y en un reciente libro de crónicas, los muchachos, los amigos del barrio pueden desaparecer, título que obviamente de Charly García, o de Fito Páez, y de los amigos del barrio, de Charly García. Perdón, me van a regañar mi esposo, fanático de Charly García. Bueno, ahí están estas crónicas, estos testimonios, pero ella también traslada estos lenguajes a la poesía. Una poesía que trasgrede, que trasciende, una poesía expandida, como dice la
maestra Tania Favela. Y en ese sentido, había que encontrar pues un eje que uniera, y pues lo más relevante es que el eje que une toda la poesía de Carmen Berenguer es que estamos ante una conciencia desinstaladora. Se le ha llamado poesía política, y una particular disiento de ese término por todas las acepciones que tiene. Más bien es una poesía que cuestiona, que desinstala, y por eso para mí es una poesía de conciencia, que es un término mucho más profundo que decir que es una poesía política, una poesía así, desde mi punto de vista. Entonces, esta conciencia desinstaladora desinstala, trasciende, cuestiona, pues el sistema, obviamente, el sistema global, la globalización, el sistema capitalista, por supuesto, la dictadura bajo la cual ella escribió, esta opresión, estos asesinatos, por supuesto, el sistema, el colonialismo, la colonización, hay una poesía decolonizadora en ese sentido, el patriarcado, eso es muy interesante, muy importante en el discurso de Carmen Berenguer. ¿Y qué más expresión del patriarcado que una dictadura militar, cívico-militar? Desinstala también la arquitectura colonizante, y por supuesto su voz habla a todos los discursos y voces sociales. Y en ese sentido, a partir de esa conciencia es que fue el eje unitario que me permitió unir toda su obra y plantear una antología no cronológica, porque también se implicaba ciertos problemas. Estamos entre poemas muy largos y no necesariamente representativos en algunas partes. Y entonces, a partir de esa conciencia, de esa unificación, pues decidir dividirla en diversos ejes temáticos: el eje del cuerpo, el eje del cuestionamiento de la dictadura, el eje decolonizante, vertidos en 8 capítulos, unidos y concatenados en un correlato histórico que trasciende y que le da un cuerpo compacto a esta poesía. Es una poesía muy unitaria, muy coherente consigo misma, dialógica, dialoga en el tiempo. Poemas de Bobby Sands, El fallece del muro, su primer libro de 1983, dialogan perfectamente con este poema de Gustavo Gatica. Bobby Sands también, bueno, se habla de muchas metáforas, entre ellas del hambre, pero también habla de un ojo que observa, del ojo de Chile. Así no la alusión al libro del maestro Verdejo, que es un libro de poesía muy importante. Y bueno, Gustavo Gatica, el poema que acabamos de escuchar, que acaba de abrir nuestro homenaje, pues es un poema dedicado a uno de estos jóvenes que durante el estallido social de 2019 pues fue mutilado de su ojo por los perdigones de los carabineros. En fin, y sigue dialogando. En este sentido es una poesía que interpela desde el pasado, el presente. Y bueno, pues el correlato es toda esta historia social de Chile, que va desde antes de la dictadura, desde antes del régimen de Allende, el golpe de Estado mismo, vivir en dictadura, después ya el derrocamiento del dictador, la concertación, hasta llegar a Plaza de la Dignidad, los más recientes poemas publicados. Y en ese sentido, pues hay todo un correlato que une a esta poesía en sus diferentes momentos, en sus diferentes propuestas estéticas, siempre cuestionando. Hablando de propuestas estéticas, otra de las cuestiones que desinstala Carmen Berenguer, muy congruente con esta conciencia replicante, es el lenguaje, que ya los maestros nos harán favor de explicar. Por cierto, me detengo un poco. Agradezco mucho la presencia de los maestros que nos acompañan en la mesa. El maestro Víctor Mitafritis, poeta, nuestro hombre chileno en México, avecindado en Guadalajara, vino hasta acá, muchas gracias. A la maestra Tania Favela, especialista en poesía latinoamericana, como todos ustedes saben, brillante, maravillosa, buena amiga. Y al maestro Emilio Calderón, súper especialista en poesía latinoamericana, excelente poeta, recientemente galardonado por el premio Carlos Pellicer por obra publicada, muchas felicidades a mí. Y bueno, al maestro Maravillanes, poeta destacado, y bueno, todos ellos grandes y inferiores amigos y compañeros de diálogo.
Bueno, por último, daré una lectura, tomando en cuenta toda esta congruencia de esta poesía, siempre el cuestionamiento y siempre el correlato social. Una de las preguntas que me hago al cerrar este estudio o este atrevimiento teórico en mi antología, Plaza Tomada, es que, bueno, no podía haber dado por terminada esta conciencia a partir de terminar su cuestionamiento al observar todo el tema del estallido, el que por cierto Carmen fue un testigo privilegiado único, puesto que todo esto se dio mucho en un espacio físico en Santiago de Chile, que es la Plaza antes Italia, hoy Plaza de la Dignidad. Y ella justamente vive ahí en esos unos edificios muy antiguos, los edificios Turri, Art Deco, son como Art Deco, de arquitectura Art Deco. Y bueno, ella ha sido como una especie de panóptico existencial, como una especie de conciencia vigilante observante desde este panóptico, observa todo este movimiento, todas estas voces sociales. Y su poema, su último libro publicado, Plaza de Dignidad, editado por Mago Editores, pues da cuenta de todo este asunto que se vive en el estallido y es como la culminación, hasta cierto punto, ahorita voy a hablar de la obra póstuma, la culminación pues de esta observancia, de esta conciencia vigilante. Observa desde antes de la dictadura todo el movimiento, toda la cuestión social, desde su testimonio personal, las mujeres que la sustentaron, toda la cuestión de la dictadura, las torturas, las voces, los testimonios, la mujer. Y hasta terminar en Plaza de la Dignidad, dando cuenta de pues los sujetos, los personajes, los actores del estallido, como lo pudimos ver en este poema de Gustavo Gatica. Y yo, una pregunta, como les digo, que me hice, que me realicé, es, bueno, ¿habrá terminado? ¿Qué continúa en la obra? Hay unos poemas sobre el pelo, sobre la cabellera, de esos todavía no tengo noticias si llegó a terminar, pero hay una performance incluso en torno a ese libro, por ahí está en internet si la pueden buscar. Y dejó una obra póstuma, una especie de obra de teatro, crónica, poema, que se llama Hamlet. Y es una especie de desplazamiento, como todo lo que hace Carmen, un desplazamiento de una figura simbólica, metafórica, hacia una realidad social. Está trasladado hacia la problemática de Chile y desde mi punto de vista es muy congruente y es una culminación, ahora sí, que también culminación que trajo la muerte de Carmen hace 2 meses, inesperada, y mucho a raíz de la muerte hace 1 año de su hijo, la muerte intempestiva provocada por el delante. Eso la azoró mucho, la llevó pues a un estado pues ya in extremis, ¿no? Y este Hamlet es como el Hamlet es el hijo, el que cuestiona al usurpador, en este caso el sistema. Es toda una metáfora de Chile y me parece, pero también una metáfora del desencanto. El estallido social culmina pues en un no cambio a la constitución pinochetista. Es una especie de entre derrota o punto de vista reduce de esta generación a la que pertenece Carmen, que luchó por toda esta cuestión social. Y Hamlet es esa visión amarga, desencantada y metafórica pues de este Chile que no logra, que cuestiona, que es un observante del usurpador, pero que no logra. No logra pues este final de que todas las alamedas estarán iluminadas y abiertas, como lo dijo Salvador Allende en su discurso antes del golpe, en su último discurso en Radio Magallanes, transmitido en esos años. Por último, antes de leer es un fragmento de esta obra de Hamlet, no chiquito, no se espanten. Lo que quisiera decir que también es una metáfora muy fuerte, un testimonio de conciencia de vida, de espíritu trascendente más allá. Está dedicado a su hijo,
muerto. Probablemente el hijo muerto sea la metáfora de este Hamlet que busca, metaforizado, desplazado como metáfora del pueblo chileno, que busca este cuestionamiento del usurpador y el cuestionamiento del madre, la madre patria, etcétera, que cómo es posible que es cómplice del usurpador. Y digamos la voz poética o la voz narrativa, pues es la voz poética pues de la autora, quizá desplazada también en el personaje de Gertrudis. Como sabemos, en el Hamlet pues es la madre de Hamlet que envenena al esposo y se casa con el hermano Claudio, y es lo que el pobre Hamlet pues se la pasa cuestionando y luchando contra eso. Al final está a punto de darse el asesinato de ella al hijo, pero al fin, esto en la obra de Shakespeare, pero ella pues ya en un acto último de amor y o de conciencia o muy shakespeariano, ella decide tomar el veneno. En este desplazamiento y visión desencantada y metáfora de la sociedad chilena, y en un testimonio, como digo yo, de conciencia trascendente, la Gertrudis de Carmen Berenguer pues ve morir al hijo que cuestiona, al hijo que buscaba desplazar al usurpador, pero sin embargo la culpa de esta generación, quiero verlo así, o el desencanto sigue siendo el mismo, aunque el hijo, aunque la figura de Gertrudis no haya muerto, pero aquí se traspolan, se traslapan, son contrarios los personajes. Una metáfora, como digo, del desencanto. ¿Acaso no quisiera pensar del fracaso de esta generación? Pero bueno, todavía yo pienso que brillarán las grandes avenidas. Voy a leer este último pedazo de Hamlet. Justamente es la parte de Gertrudis, y para terminar mi participación. Okay. Un segundo. Está todo encriptado, son mis claves para acceder. Ahí va, un momentito, por favor. Aquí está. Es un fragmento muy corto, de hecho. Permítanme darle el formato. Prácticamente es el cierre de esta obra. Prácticamente es el cierre de esta obra, y me permito, gracias. Me permito leerlo porque es el fragmento que se ha difundido en videos, en voz de la misma Carmen leyéndolo. Carmen hizo diversas representaciones de esto con grupos de teatro, etcétera, y es el fragmento que se ha difundido, por eso me permito yo leerlo en este homenaje. Porque, bueno, está en manos de los herederos. La niebla dijo no y el sol pasó. La muerte dijo no y el sol. ¿Qué pasó con el sol? Te fuiste, ay Dios, te fuiste respirando lento toda la noche del 11 de octubre. Fue la primera noche desde que llegaste. Estuviste tranquilo y me desperté. Un silencio sepulcral y me dije, se salvó mi hijo, vive y vivirá, verá el futuro que queda, las cuatro letras del vivir, estar aquí. Pero la muerte tiene 6 palabras y loca cuando respiras. Y mi hijo respiró como el párpado de las alas del quetzal, alas, el último suspiro a murmurar. De pronto me sintió llegar y quiso levantarse. Sonrió apenas en la medida de sus fuerzas, y sus ojos rojos no iluminaron su sonrisa. Sus ojos presagiaron ese rojo gorrión mañanero. Lanzó una burbuja de sonidos tenues, tan leve que te ibas sin decir palabras. Si te digo que estos 3 últimos años de la peste y encierro obligatorio, sumidos en la incertidumbre de una muerte segura,
Solo nos fue mordiendo el polvo del tiempo acumulado en la madrugada, acumulado en la madriguera, perdón. Tantas veces expusiste tu cuerpo cruzando a diario entre las líneas de la insurrección y las fieras bramando por este absurdo modo de someternos exponiéndonos. Allí tú, uno más, traspasabas la primera, la segunda, todas las líneas de fuga que se expanden en sudores, gritos, desenfreno iracundo. No sentías miedo ni tantito menos que esa fiera callejera. Esas inesperadas estrellas que se hacían visibles como aviso, una lumbra del cielo que albergabas y que como secreto lo guardabas tuyo. Eras esas personas que son plumas y tienen la capacidad de desaparecer. No eras espejo sin ausencia. Ofelia, lloré un río, lloré el Cachapual, es fuerte, el Loa, el Maipo, bajando como la cascada más bella de la tierra llorada, esas enormes lágrimas que brotaron al momento de su muerte. Fragmento de Hamlet, diálogo de Gertrudis, libro inédito y póstumo de Carmen Berenguer. Carmen, pues ahora entra a la eternidad de la obra y de la estrella de la mañana, el Buñuel chileno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Ahora quiero darle la palabra a Víctor Munita Fritis, que es diplomado en guión y estudió educación en historia y geografía. Su obra incluye poesía e historia, La Patria Asignada, 2010, México, Paisaje de Copiapó, 2021, Libro de Asistencia, 2024, y Un síndrome mesiánico y otras fuentes documentales, 2024. Ha sido reconocido con la medalla Pedro León Gallo, Desarrollo Cultural del Norte de Chile, 2022. Bienvenido, Víctor, que viene llegando de Guadalajara. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por esta invitación a todas las personas que acompañan, a mis compañeros chilenos. Verlos siempre es un gusto. Amigo de Perú también acá, al público que está presente. La última vez que me comuniqué con Carmen, yo quiero hablar un poco sobre la experiencia de haber sido alumno de ella y participar en talleres y realizar algunos viajes por el desierto de Atacama. La última vez estaba en la Feria del Libro acá en Ciudad de México, en Zócalo, y veo este libro. A Claudia lo ubicaba por nombre y le escribo a través de Mac González, de Mago Editores, y le envío un saludo y una foto de que encontré el libro de ella y me sentía con una alegría enorme de haber visto este libro porque sentía que se lo merecía. Y la vez anterior que nos encontramos también fue aquí en México, también en la Feria del Libro del Zócalo. Estuvimos en la delegación de Chile participando. Y tuve el honor de estar horas con ella y su hija Carolina aquí en un hotel cerca del centro, conversando. Me regaló el libro Milei, presidente. Y me regaló ese libro, lo tengo en Chile, en la casa allá, y conversamos de la vez que nos conocimos. Y fue el año 1993. Con Carmen fue ella invitada a unos talleres que inventó Jorge Sepúlveda, un productor que trabajaba en ese tiempo en el Consejo de la Cultura en Chile. Y él dijo, hay que hacer talleres en los inviernos, llevar poetas y actores a las provincias. Y entre estas personas que llevó fue a Carmen. Y llevó a Carmen al desierto de Atacama, a la ciudad de Copiapó. Y Carmen nos dio un taller a personas, yo tenía 13 años en ese tiempo. Y para nosotros fue muy impactante porque ya tenía material de Sayal de Piel, que lo había publicado creo que ese año o el año anterior. Y nos leyó varios textos que para mí en ese momento eran bastante inentendibles, muchas cosas. Hablaba de la piel del durazno, recuerdo, y que me impactaron mucho. Posteriormente, gracias a mi madre, que es una mujer muy lectora, me llevó siempre a talleres a la capital, a Santiago de Chile, y estaba Carmen.
y me llevaba a algunos talleres que Carmen hacía en Balmaceda 1215, en algún momento hizo por ahí, y participé con ella en esos momentos y se fue forjando no sé si una amistad, pero sí un conocimiento de ambos y del trabajo. Ya a los 18 volvieron a hacer estos talleres en mi ciudad, 18, 19 años, y me tocó participar de 2 talleres, con Andrés Pérez, el máximo exponente del teatro en Chile, maestro de maestros en el teatro, y por la tarde iba al taller con Carmen. Entonces trabajé en los 2 talleres en ese tiempo, y pasó que un día hubo una lluvia, como raramente hay lluvias en el desierto de Atacama, pero hubo una lluvia tremenda en la ciudad, pero no en la costa. Entonces una de las personas del grupo de teatro y también que participaba Rosa Segovia, dijo, hagamos un viaje a la costa. Y nos fuimos con Carmen y con Andrés Pérez a recorrer las costas del desierto de Atacama. Y llegamos a varios lugares y entre esos llegamos a un señor que era un ermitaño. Y este ermitaño lo único que quería era fumarse un cigarrillo con Carmen. Era lo único que él deseaba, y la conocía, era un tipo muy culto, pero había dejado su vida por vivir en las orillas del desierto, en las orillas del mar, y Carmen escribió unos textos sobre él. Una especie de Cristo de Elqui, muy parecido, y era un señor que tenía una figura de ébano que le habían regalado a él en sus viajes por el mundo. Y era una figura, una especie de lámpara muy pequeña, debe ser como el tamaño de esto, y recuerdo que se lo regaló a Carmen en ese momento. Y Carmen no quería aceptarlo porque por el precio que tiene aquello, pero él estaba fascinado y además que Carmen se puso a leer y Andrés se puso atrás a hacer movimientos. Y era una casa tan humilde a la orilla del mar. Otra ocasión también que nos encontramos con Carmen fue que en mi ciudad comenzamos a hacer actividades culturales, a leer en los balcones de la Casa de la Cultura. Y Carmen, con este ímpetu, va y me escribe por Facebook. Me dice, ¿cómo haces actos fascistas para transmitir la poesía? Y yo quedé impactado, si yo tenía 4 años, andaba por ahí todavía, quería hacer eventos, nada más. Entonces leíamos en los balcones de una Casa de la Cultura. Y me empieza a explicar este asunto donde decía, los fascistas hacían eso para leer, para tocar música, cantar sobre los balcones. Me decía, ¿por qué están haciendo eso? ¿Por qué llevan la literatura a ese punto? Me dijo muchas más cosas que no las puedo decir acá, pero en realidad me hizo reflexionar sobre lo que realmente uno hace cuando hace una actividad cultural y los detalles de eso, que fue una enseñanza para lo eterno, para el futuro, que hoy día lo llevo muy bien. Ojalá viene la memoria de Carmen. Y después tuvo un gesto. A los días me llamó y me dice, está bien que lo haga. Yo también reflexioné del tema. Me dice, porque en ciudades tan pequeñas, me dice, en ciudades tan pequeñas, tan alejadas de la capital, lo que sucede es que hace falta que la gente conozca a sus autores. Y me dice, y ese es el acto político. El otro es no me acuerdo la palabra, pero es algo que yo me equivoqué. Entonces, ese gesto también de Carmen a mí me hace encontrarla. Carmen fue la persona junto a Soledad Fariña que me recomienda con Cuarto Propio, con Marisol Vera, a quien saludo. Me recomienda a mí, a Enrique Winter, en ese tiempo que publicamos como en la misma generación, a Héctor Hernández en ese mismo momento. Y Carmen hace que con Soledad existan autores que vengan de provincia, que aparezcan en la escena de la literatura chilena. Entonces, cuando me invitan a esta mesa, yo dije, quería hablar unas par de cosas sobre algunos poemas de ella, pero en realidad cambié todo esto porque quería contar un poco los gestos de generosidad de ella y también de protección que tuvo conmigo. Cuando yo también tenía como 17 años, fui invitado a una feria del libro en otra ciudad, y un autor de esa ciudad no me trató muy bien. Y ella con Tomás Harris salieron en defensa de mi trabajo
de mis libros y de mi persona, porque la persona estaba realmente abusando con lo que decía, y eso siempre me quedó muy presente de lo generosa que fue conmigo, y así también con muchos poetas y con las mujeres de la quinta región, con Gladys González, poetas que aparecieron y que hoy día le hacen un bien a la literatura chilena, llevándola a distintos lugares. Más bien yo quería expresar eso, expresar esta mirada que yo tengo de Carmen, de agradecerle, por eso me doy el tiempo de venir desde Guadalajara hasta acá, porque quería de alguna forma estar en este homenaje que no me pude despedir de ella, y sin embargo ella hizo mucho por mi trabajo, por mi literatura. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Quiero darle la palabra ahora a Tania Favela, que es poeta, ensayista y académica. Entre sus últimas publicaciones se encuentran La imagen rueda, Libros de la Resistencia 2022, La trama ininterrumpida, ensayos en torno a Hugo Bola, Peregrinatur Argentina 2022, y Franja de luz lejana, Streifen Fernenlich, que ya ha tenido inconvenientes para pronunciarla en otras oportunidades acá, publicación bilingüe, traducción de Silke Kliman, Hot Rock Heidelberg Verlag 2023. Es cofundadora de la editorial Salto de Mata. Bienvenida también. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Bueno, agradezco también, ¿no?, la invitación a Claudia, a André, a Manuel, ¿no?, de estar aquí en esta mesa, y bueno, también con los compañeros. Bueno, yo siempre, preparé un textito, un poco tratando de dar un poco mi visión, ¿no?, de la importancia de la obra de Carmen Berenguer. Coincido con Víctor, ¿no?, de la generosidad de Carmen. Yo la conocí, obviamente, mucho menos, pero sí tuve la oportunidad de estar con ella en la FIL del Zócalo, que quizás fue en ese mismo, porque no sé qué año habrá sido, como en el 12, o no sé. Bueno, sí, porque le hice una entrevista y ahí tuve la oportunidad de platicar con ella y conocerla, y estaba por ahí Luis también, y su hija, ¿sí? Y bueno, fue una experiencia muy, muy bonita, y a partir de ahí tuvimos, ¿no?, pues, no sé, ¿no?, de pronto mensajes, ¿no?, intermitentes, ¿no? Y nos acogió en su casa, ¿no?, 2 o 3 veces, es decir, realmente una mujer muy generosa y muy agradable, y una gran conversadora. Pero bueno, leo mi texto entonces. Dice: en su ensayo sobre la poesía dilatada, el poeta español Miguel Casado cita un fragmento de una carta de Novalis a Schlegel y construye a partir de este una aguda reflexión para pensar la poesía actual. No me detendré en las ideas y argumentos del ensayo, solo quiero tomar el inicio de la cita y la acotación de Casado al respecto. Novalis dice: si la poesía quiere expandirse, y Casado agrega: expandirse no es un mero ocupar más terreno, sino ocupar un terreno que se decía no ocupable, transgredir los límites interiores y exteriores. La poesía de Carmen Berenguer ha seguido desde sus inicios con Bobby Sand desfallece en el muro, 1983, hasta Plaza de la Dignidad, 2021, ese impulso transgresor, y ha estado también en constante expansión, ocupando terrenos distintos a los que tradicionalmente se consideran poéticos. Su escritura está atravesada por las formas del relato, el diario íntimo, la crónica, el documento, la carta, el testimonio, el performance, el collage, y en su poema dramático Hamlet, que desconozco si está publicado, el parlamento dramático se coloca como eje. Es además la suya una poética del fragmento, de lo inacabado, de lo abierto, de lo plural. Distintas voces, disidentes y marginales se entretejen en ella. Poética, por consiguiente, que enarbola la bandera de la ocupación con K, ya que
recorre o se apropia de distintos espacios de lenguaje, lenguajes sociales y codificados, para liberarlos y construir desde esta acción zonas autónomas para la lengua. En este sentido que he intentado trazar en su último libro publicado, Plaza de la Dignidad, escrito a partir del estallido chileno que tuvo lugar en el 2019, me parece un acierto ya desde su título, porque coloca en el centro el binomio poesía y política, o mejor, poesía y resistencia. Tomar la plaza o tomar la lengua son acciones similares. La lengua y la calle son espacios públicos y por lo tanto son también espacios políticos desde donde alzar la voz. Tomar un espacio supone, según lo explica Ramírez Blanco, liberarlo para otorgarle funciones sociales, comunitarias o políticas que son diferentes a las que originalmente servía el lugar. Plaza de la Dignidad ejerce justamente esta acción. El espacio tomado por los poemas es el espacio de la lengua, ese sistema de signos que ha sido tomado antes por el Estado, por el mercado, por la dictadura del capital, por los medios de comunicación e incluso por ciertas instituciones culturales y académicas. Los poemas liberan a la lengua al desviarla de sus funciones normativas, utilitarias, instrumentales, mediáticas, coercitivas y autoritarias, y también la liberan al funcionar como conciencia crítica de la misma. Los poemas de Berenguer ocupan la lengua como el activista ocupa una plaza, la calle, un edificio, resignificando los lugares. En suma, la suya es sin duda una escritura antisistema que trabaja a la contra, proponiendo nuevas estructuras gramaticales o sintácticas y perforando la retórica para generar fisuras en el sistema de la lengua y en los discursos del poder. En el libro Naciste pintada de 1999 encontramos el poema Recado de Chile a Sibila Arredondo. Ahí se lee: por estos caminos estoy comunicándome con usted, Sibila, de todos estos recorridos, la relación entre el bordado que a usted se le impone como castigo y que yo lo hago como escritura. Y bueno, ella habla del castigo porque en ese momento Sibila está en la cárcel. Me interesa aquí la alusión a los recorridos y a los bordados, dos elementos que juegan un importante papel como estrategias poéticas en la obra de Berenguer. Los recorridos implican trayectos, bifurcaciones, digresiones, desviaciones, devenires, y en un plano formal, un someter a crítica el sentido mismo de la forma. El bordado supone un trabajo artesanal y en ocasiones colectivo, tomar distintos hilos y trazar nuevas figuras. Como bien lo señala Antonio Negri, cito, de Foucault a Deleuze nos han enseñado a reconstruir con los hilos de la historia el sentido de la vida. Ese es el trabajo de la poeta, y son precisamente esos hilos los que Carmen Berenguer fue tejiendo a lo largo de los años, los hilos de la historia de Chile con mayúscula, pero también y sobre todo de la historia chilena y por ende latinoamericana con minúsculas, esforzándose en recoger la memoria individual y colectiva de ausentes y presentes. Berenguer da testimonio como lo haría un cronista. En este sentido, y retomando la idea de Walter Benjamin, habría más similitudes entre la poeta y el cronista que entre la poeta y el historiador. Cito, el cronista que refiere los acontecimientos sin distinguir entre grandes y pequeños, tiene con ello en cuenta la verdad de que nada que haya acontecido se ha de dar para la historia por perdido. Hasta ahí la cita. Tanto para la poeta como para el cronista, cualquier momento es sugerente, cualquier momento es revelador. La visión vertical, lineal del progreso, que es la que hegemónicamente se impone y la que dice qué es lo significativo y qué es lo insignificante, se reemplaza en los libros de Berenguer por un horizonte abierto. Cada uno de los libros de Carmen muestra, para seguir con la analogía del bordado, un relieve particular por la materia de que consta, o bien por el trazado de las figuras o los diferentes tonos que se producen. Escrituras exaltadas, delirantes, irónicas, líricas, herméticas, transparentes, deseosas, lúdicas, reflexivas o demandantes se tejen a lo largo de su obra poética. La de Berenguer es una escritura dialógica, de montajes, que se articula desde la yuxtaposición
y la simultaneidad, y que más que trazar una línea, dibuja una red en la que se van articulando sus distintas búsquedas, preocupaciones y obsesiones: el cuerpo, la ciudad, la violencia física, el abuso del poder, el feminismo, los bordes sociales, la libertad de expresión, los espectros que atraviesan una sociedad, entre otras. Sin embargo, no hay que perder de vista que no es solo el trazado temático lo que complejiza su obra y le da densidad, sino su trabajo con el lenguaje, con la materialidad de la lengua: juegos sonoros, aliteraciones, paranomasias, neologismos, cruces lingüísticos, subversiones de género. Cito a Berenguer: piel que al porar abraza, súdase, súbese, pálpase, marca el hilo sulfo, oñazca, añico, piela. De ahí la importancia del cruce entre oralidad y escritura en sus poemas. Cito: pacos, macumberos, lumeros, cucas, guanacos, loros, soplones. Subrayar el habla es su forma de apropiarse de la lengua y desde ahí construir distintas realidades y enunciarlas. Esa habla bastarda, travestida, neobarrioca, como ella la nombraba, es el habla de las calles, la jerga, que, parafraseando al lingüista Benveniste, como en la poesía, es un habla que antes que para comunicar sirve para vivir, e incluso, en algunos casos, para sobrevivir. En suma, lo que le interesa a Berenguer es un lenguaje puesto en acción. Lo que le interesa es esa habla que en sus poemas osa verbar, se atreve, se arriesga a decir. Un habla que desobedece las normas, cosa que me hace pensar en esa desobediencia civil que el gran Thoreau puso como ejemplo. En Berenguer, la desobediencia poética se aúna con esa desobediencia civil. Es estar a la contra de un sistema voraz que dicta las leyes. Carmen Berenguer fue y seguirá siendo, en suma, una de las voces más lúcidas y críticas de la poesía latinoamericana. Una poeta en la que conviven la intuición poética y la reflexión teórica. Sus lecturas de Deleuze, Derrida, Catherine Clement, Foucault, Butler, Kristeva, entre otras, no pasaron a sus poemas como ideas y discursos, sino como estrategias escriturales, como materia viva de la cual se apropió e incluso trastocó en beneficio de su propio universo verbal. Quisiera cerrar mi intervención con una reflexión sobre la escritura de la propia Carmen Berenguer, que condensa muy bien lo que podríamos llamar su poética política de la lengua. Cito a Carmen: el escritor, como dice Proust, inventa dentro de la lengua una lengua nueva, una lengua extranjera en cierta medida. Extrae nuevas estructuras gramaticales o sintácticas, saca a la lengua de los caminos trillados, la hace delirar. Del mismo modo, el problema de escribir no se separa del problema de ver y de oír. Entonces, dentro de la lengua, se crea otra lengua, se comunica con su propio exterior. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tania. Bueno, ahora quisiera dar la palabra a Lee Calderón. Es poeta y hace crítica de poesía. Fundó la revista Círculo de Poesía en 2008. En 2024, su libro de poemas, El Sin Ventura Juan de Yuste, publicado en España, Bolivia, Perú y México, ganó el Premio Iberoamericano de Bellas Artes Carlos Pellicer por obra publicada. En 2015 publicó en Visor el poemario Las Correspondencias. Es profesor del doctorado en Literatura Hispanoamericana de la UAP. Bienvenido, Ali. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Claudia por todo el trabajo que ha hecho para difundir la obra de Carmen Berenguer aquí en México. Muchas gracias a quienes están aquí. Además, un público de poetas siempre es magnífico. El teórico norteamericano Stanley Fish piensa que el poema, más alto, piensa que el poema es una crítica del proceso de lectura. Y entonces siempre será muy importante para encontrar el sentido, los significados, las posibilidades de un poema, de un poeta, pues la comunidad lectora que está en torno al texto.
Esa idea de comunidad lectora es muy importante, porque a mí me parece que hoy lo que estamos viviendo es menos pensar en poesía chilena, poesía mexicana, poesía peruana, poesía argentina, y más bien estamos en el umbral de una poesía panhispánica. Fíjense, Tania acaba de citar como teórico importante a Miguel Casado, español. Tenemos un público de poetas peruanos, chilenos, mexicanos. La transmisión con los chilenos de los amigos de la Fundación Neruda. Nos reunimos también en torno al libro de Claudia, que se ha publicado en México. Es decir, estamos en un nuevo tiempo de lectura, ¿no? Y desde esa perspectiva es que yo he pensado algunas cosas en torno a Carmen Berenguer. En su diario de la galera, Imre Kertész dice respecto al trabajo del escritor que los temas se desarrollan y varían exclusivamente en función del principio básico de composición. Principio de composición, algo más allá de la idea que organiza el libro o el poema, acaso algo más cercano a la obsesión. Está dado por el lugar desde el que se mira el mundo, pero también por el modo en que se le piensa y figura. Se hace patente en la fuerza que tensa y convoca a las palabras, subyace en la energía de la voz. O dicho de otro modo, Milán Kundera pensaba que el personaje de ficción, lo mismo aplica para un poeta, podría ser definido por unas cuantas palabras esenciales. En el caso de Carmen Berenguer, Chile, 1946, una de esas palabras es sin duda revuelta. Y aquí hemos dicho muchas palabras semejantes, ¿no? Resistencia, subversión, transgresión, en fin. Carmen Berenguer, una poética de la revuelta, en todos los niveles, poesía de la insurrección o insurrección en virtud de la poesía. El ensayista francés Éric Hazan define esta palabra como el tiempo del detonante revolucionario, el instante decisivo, como decía Henri Cartier-Bresson cuando hablaba del dedo sobre el disparador de la cámara fotográfica. Poesía de o para el instante de peligro, volviendo a Benjamin. Poesía de confrontación, del estoy aquí y aquí me quedo. Poetas nacidas a mediados de los años 40 o principios de los 50. Poetas que comienzan a publicar o escriben libros importantes durante los 80. Ese umbral, esa puerta de entrada a este tiempo que Haroldo de Campos llama postutópico, al tiempo de otro modo de lectura, el de la poesía panhispánica. Pienso de pronto en Carmen Oller, Ana Vélez, y Elvira Hernández, Soledad Fariña, Cecilia Vicuña, María Mercedes Carranza, Coral Bracho, María Negroni, Yolanda Pantin o María Auxiliadora Álvarez. ¿Qué hace singular entre ellas a Carmen Berenguer? Voy a plantearlo de otro modo. ¿Qué le aporta su poesía a la poesía en español? Presión y contrapresión. Movimiento pendular que se apodera del poeta, porque está sometido a presiones históricas, coyunturales, de clase y género, presión de la ideología en tanto estructura del sentido común, presiones estilísticas según la particular tradición poética, presiones del campo literario de acuerdo a la facción a la que se pertenece, todos pertenecen a una facción, todo en su conjunto constituye lo que puede llamarse estilo de época. Es la uniformidad que encubre a la poesía, debe estar hecha por todos. Contrapresión, el modo en que un poeta responde a esas condicionantes. Es ahí donde se advierte el talento para aportar algo otro a la poesía, algo que no estaba, algo que se había olvidado, algo que requería ser dicho de cierto modo en un momento determinado. Otro punto. No sé cómo decirlo. Tengo la impresión que los poemas de Carmen Berenguer son como el recuerdo encubridor del psicoanálisis, como el retorno de lo reprimido o el retorno de lo inconsciente. Los poemas hablan de la tensión de la sociedad o de cómo resistir al poder o del cuerpo reprimido o de la mujer lacerada. Pero siento que el corazón de esta poesía está en otra parte. ¿Acaso en la pulsión de choque, en el malestar generalizado, en la intención de comenzar el incendio? Carmen Berenguer o la poética de la revuelta. Por ejemplo, revuelta contra los marbetes que también oprimen el decir y lo dicho. A la literariedad de la poesía se le enfrenta la libre utilización de las escrituras. Desgeneramiento, dice Cristina Rivera Garza, diálogo entre géneros y regímenes de enunciación. La obra de Carmen Berenguer en este montaje magnífico que propone Claudia Posadas, este texto a propósito de su antología,
Es epigrama, y cuancén, y grafiti, y testimonio, y ensayo, y memorias, y autobiografía, autoficción, y minificción, y cuadro de costumbres, y memoria política, y reportaje. Escritura de la libre utilización. Presión. El coloquialismo vuelto eje modal, pero también el impulso neobarroco. Contrapresión. Un lenguaje violento, imprevisible. Sermo plebeius. Es un tenso flujo, el sermo plebeyo, el discurso del plebeyo, en un tenso flujo rítmico, música distinta y a veces intrincada, no melodía, vecindad sonora de algo que recuerda el Alambres de Néstor Perlonger, pero de otro modo. Aquí no hay solamente expansión, duplicación, sugerencia y deformación del significante. Me parece que a la indecidibilidad se le opone aquí no el significado, sino el sentido. ¿Cuál? El de la exigencia de verdad y justicia. Para mí no hay, como se dice sobre su obra, crítica al logocentrismo. Hay más bien el lenguaje que debe entenderse como alegoría. Otro punto, poesía mesiánica. No se me malinterprete, poesía mesiánica porque se solidariza con la víctima, simpatiza con el subalterno, con el marginado. Berenguer construye pequeños cuadros, diríamos, naturalistas, como el de la loca travesti fantasmal en el primer fragmento de Anticristo, o el de las falenas con su pubis al alba, o los de los poemas de la Brenda. También hay epigramas políticos, efectivos y efectistas. Por ejemplo, en el año 21 de nuestro cautiverio. Son jirones de verdad en los que aparece la herida de la dictadura, epigramas en los que hay una suerte de orfandad y también ironía. Todos hablan de persecuciones. A mí no me persigue nadie, ni un enamorado me sigue. Pero también epigramas de acritud y cuestionamiento, cópulas, cúpulas, cúpulas, cópulas, y yo siempre abajo. Alarma, estado de excepción, irrupción de la chingadera en la aparente normalidad de lo cotidiano. Frente a la violencia mítica del Estado, Carmen Berenguer opone en sus poemas otra violencia, esta divina, en defensa legítima. Es el trabajo en torno a imágenes perturbadoras que llaman a la toma de partido, a la acción. Así sucede en Desconocido de Santiago Ponco, en Despertar Matutino. Ahí cerquita de sus respiradas o atormentadas nochecitas chilenitas, ahí se sacaba a un vecino de cualquier barrio, vendado hasta la pequeña mansión del horror, y saben que esta casita aterró como leyenda, lo que de oídas se traspasaba como murmullo, que allí se escucharon gritos en la noche. Pero la burla a veces, la cábula, aquí decimos, como cuando dice la democracia de pelito corto. Carmen Berenguer o una poética de la revuelta, contra la melodía, contra el poema plano y bien hechecito, contra el paradigma de palabras prestigiosas, contra la literariedad y contra lo ya publicitado, contra la dictadura, contra el aparato punitivo del Estado, poética de la revuelta, contra el tiempo, a contrapelo. Y van a preguntarnos, ¿cómo se cantó en los tiempos del neoliberalismo? Y quizás el aporte esté en que bien podemos hacer nuestros unos versos suyos. Tantas palabras sucias cruzando el cielo, que si no salen, quedan, como queda lo que no se dice. Majestuoso silencio que de nada sirve. Para eso tengo palabras. Eso es. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ali. Aprovechando ahora que tenemos público acá presente, varios poetas entre ellos, ¿sí? Me gustaría abrir una instancia de diálogo. Si alguna persona en este caso desea hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna consulta, por favor, bueno, esto es una buena oportunidad para hacerlo. Y pensaba en la pequeña fuerza mesiánica precisamente de Benjamin, ¿no? Que de alguna manera citaron, ¿no? Bueno, citó Tania y en esta idea de una poesía que efectivamente
cepilla la historia contra pelo. No sé si por ahí venga este concepto del que tú estás hablando, ¿no? Soy poética de la revuelta. Ya la poesía de suyo es una suerte de revuelta. Pero sí, efectivamente, como yo creo que la palabra clave la da Carmen, ¿no? Carmen, Claudia, perdón, cuando el poema alcanza el nivel no solo de la noticia, como decía Paz cuando criticaba la poesía social, sino que alcanza otro nivel, el de la historia, pero también el de la toma de conciencia. Entonces, a mí eso es lo que me gusta mucho de Carmen Berenguer, y hay un tono semejante, una búsqueda semejante que yo encuentro en alguien como Rosabetti Muñoz, por ejemplo, al que es una magnífica poeta excepcional. Y es decir, poetas muy combativas, muy adelante, que la poesía como tirones de verdad, ¿no? Imágenes que ardan, magníficas poetas. ¿Sí, algún otro comentario, pregunta o consulta? Y Claudia, publicó Carmen Berenguer fuera de Chile. ¿Tú te acuerdas? ¿Se acuerdan Sí, ustedes? claro. ¿Qué publicó? ¿Dónde publicó? ¿Ustedes se acuerdan? Tania debe ser el motivo de la resistencia. Sí, bueno, yo en los libros de la Resistencia está La Gran Hablada, pero aquí también en México se publicó en Aldus. En Aldus, esa, La Gran Hablada con Gerardo, y literal, ¿no? De Jocelyn y publicaron Milay, o sea que sí había, lo de Aldus y lo de literal, sí. ¿Y en España? En España, en Libros de la Resistencia, sí, Edmundo Garrido publicó La Gran Hablada. Sí, claro, sí. Ahora debe haber también otras publicaciones que yo no conozco, obviamente, ¿no? Pero sí, esas son las que en España y aquí. Claudia, ¿quieres decir algunas palabras? El maestro Perdón, Quiero preguntar, ¿qué le dejó la estancia a Carmen, la estancia en Estados Unidos? Si literalmente ella habló o dentro de sus mismos libros está, porque bueno, ella hablaba de la importancia que había sido para ella de Estados Unidos, pero no sé si pueden hablar sobre eso. Muchas gracias, maestro, por su pregunta. Maestro José Luis Berteta. Ay, me equivoqué. Luis, ay, perdón. Siempre me confundo porque yo tuve un compañero periodista que se llamaba así, José Luis Verdeja, y me queda en la cabeza toda mi vida. Me disculparán. Bueno, una disculpa enorme, pero traigo la cabeza ese compañero, fue un gran compañero, murió, bueno, son esas cosas que quedan, perdón. Nacho, pero muchas gracias por esa pregunta. Sí, pues quedó nada más y nada menos que Milay como testimonio, visión de conciencia, road movie de Country Road, de su estancia en Estados Unidos. Para mí, Milay, junto con Bobby Sands, Desfallece en el muro, son de mis Casa de la Dignidad, son de mis libros favoritos, preferidos. En Milay está todo este testimonio de la llegada a Estados Unidos, de su vecina Cherokee, de cómo tuvo que regresarse en plena dictadura, bueno, cuando estaba dándose, después del golpe de Estado, y le decían no regreses, pero ella regresó, no habían pensado en la magnitud de a lo que regresaban. Está, digamos, Elvis Presley, Janis Joplin, Joan Baez. Están sus lecturas de esta poeta judío-irlandesa, se me olvida, que escribió El gueto, que fue una visión muy importante para ella, de escribir desde el gueto, desde la minoría, influyó en su poesía, como igual sus lecturas de Derrida, de Deleuze, de Guattari, como dijo la maestra Tania Favela, y me encanta esa idea de Tania,
las usa como estrategia, las asimila como estrategias, no como una glosa o un método o una estrategia, es una idea brillante, me encanta. Entonces, y bueno, es un libro donde está este testimonio, la guerra de Vietnam, por supuesto, y sobre todo está una tensión profunda del cocinamiento, de la maduración invisible oculta en los sótanos del poder, del golpe de Estado por el gobierno de Nixon, los Chicago Boys, toda esta historia que conocemos está latente en ese ambiente que está en Milán. Está su road movie por diversas carreteras de Estados Unidos, y queda ese testimonio, y realmente me gusta mucho. Me encanta un poema que me encanta, es el de Animita Hippie, donde dice, yo no fui hippie, pero, y entonces empieza a hablar de pues de un personaje que le hicieron su animita, una especie de altar, que en la calle puedes encontrar así, algo parecido aquí como cuando en las carreteras de las cruces, alguien que pues, tuvo la desgracia de fenecer por ahí. Y fue una especie de altar a esta, desde mi punto de vista ya bien constructiva, pues a esta visión de la psicodelia, etcétera, y empieza con esa negación. Yo no fui hippie, pero hago esta animita hippie, y es toda esta historia de conciencia, pues de esta animita hippie personaje. Realmente queda Milay, y bueno, para mí, de mis libros favoritos, por me gusta mucho. ¿Sí, alguna otra consulta, comentario, pregunta? Si nos vamos al vino y al pastel, para celebrar el cumpleaños del maestro Ursúa, que anda por ahí, ¿o ya no está? ¿Ya se fue? No, es que sí es el maestro. Es una presencia elusiva, silenciosa, lacónica, pero efectiva. Muchas gracias. Y por último, quiero decir algo, nada más, de los poetas que estuvieron presentes ayer virtualmente, también destaco la presencia de la poeta hispano-mexicana Carmen Musal, que bueno, leyó entre los poetas chilenos, entre los amigos chilensis, por supuesto porque ahorita está en Costa Rica en la inauguración de su Festival de Poesía Iberoamericano. Pero bueno, ella admira mucho la poesía de Carmen Musal, perdón, de Carmen Berenguer, confundiendo los nombres. Y también es una poeta destacada hispano-mexicana. Su reciente libro es sobre un testimonio poético sobre el franquismo y la resistencia. Y bueno, pues eso es lo que se me había pasado a destacar. Yo doy las gracias, maestro, por favor. Bueno, queremos agradecer a Claudia Posadas, a Víctor Munita, a Tania Favela y a Eli Calderón por esta aproximación a la figura y a la obra de Carmen Berenguer. También aquí al público presente, aprovecho de dejarlos invitados para la jornada del día de mañana, que es el cierre, en este caso, de la Osada Verba. Vamos a hacer una lectura de poesía. Van a estar en este caso en la mesa Carmen Villoro, Víctor Munita, Mijail Lamas, aquí también presente, Diana del Ángel, Luis Jorge Pun, Andrea Rivas, Carmen Leñero, Juan Alcántara. Va a estar el testimonio de Javier Narváez. Javier, bueno, un fotógrafo mexicano, sacó una foto que tenemos acá en la librería de Carmen Berenguer. Y vamos a cerrar con un pequeño concertito de Carmen Leñero, que va, bueno, musicalizar también un poema de Carmen Berenguer. Entonces, los invitamos al vino de honor. Buenas tardes.